más son las razones por las que está en comunicación Nati Macei, más conocida como Eco Intensa, que nos va a dar verdades o un puñado apenas. Nati, ¿cómo estás? Javier Arbati te saluda. Hola Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá con frío, para qué mentirte, pero como todo el mundo, Sí, está pero tremendo. esto claramente es una señal y parte del calentamiento global que algunos todavía se osan decir que no existe, ¿no? Suena contradictorio, pero porque uno dice, si tenés frío, difícilmente sea por el calentamiento global, ¿no? Es un discurso que fue muy usado en épocas de campaña por Trump, Sí. cuando de repente hacía frío, decía, después me vienen a hablar de cambio climático. Es muy simplista y muy Ujú. falso plantearlo en esos términos, pero te lo cuento porque es algo que se puede llegar a escuchar, sobre todo en esta época en la que está tan de moda negar el cambio climático, ¿no? Sí. Eh, el cambio climático lo que genera, sin querer ponerme muy técnica ni nada, pero siempre trato de explicarlo de forma simple, es que en realidad se profundicen los fenómenos climáticos extremos y se Ujú. den cada vez con más frecuencia y de manera más abrupta. Entonces, no es que vamos a vivir cosas nuevas. Una ola de frío la hemos vivido un montón de veces, pero ¿qué es lo que pasa con el cambio climático? Se pueden llegar a dar olas de frío más intensas, más extremas, con más frecuencia y por supuesto con consecuencias mucho más graves para la sociedad, porque uno tiene que tener cierta espalda para poder acomodarse a estos cambios, ¿no? Ujú. Y cuando no tenés esa espalda, ya sea económica, ya sea de recursos e infraestructura, ahí es cuando de repente tenés personas que mueren por el frío, por ejemplo. Como ha pasado literalmente que ya han fallecido 3 personas, o cuatro creo, en las últimas semanas en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Y Por a- ahí viene la mano. sí, bueno, y además, bueno, negar eso es como tapar el sol con la mano, va el juego de palabras y de climatológicamente hablando, ¿no? Pero lo Sí, hacen. ¿Cómo te he escuchado hablar, bueno, mucho, pero cómo haces ahora para decir, bueno, pará, que una persona trate de entender? No te voy a decir que entre en razonamiento porque por lo general esa gente no entra en razonamiento, pero trata de entender que decir, che, el cambio climático existe. ¿Hay alguna manera de le entra alguna bala o es imposible? uf, qué difícil. Creo que hay de todo, ¿no? Hay gente que compra discursos muy armados y de ahí no sale. El negacionismo climático, o sea, la gente que niega el Ujú. cambio climático, puede estar dentro del grupo de los terraplanistas incluso. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertas tendencias fanáticas y conspiranoicas que hacen que sea muy difícil entrar en razón con un grupo de personas. Yo en esos casos aconsejo abandonar la batalla porque lo único que uno logra es frustrarse, enojarse y no hay forma. Ahora, sí me parece que está bueno tener en claros algunos conceptos, esto que yo decía al principio de por qué sí existe el cambio climático y cuáles son sus consecuencias. Tener en claras esas cosas para la charla cotidiana, ¿no? Para de repente cuando estamos juntados con amigos, con amigas y hablamos del dólar, de la inflación, de Ujú. cuánto nos aumentó Internet, etcétera, poder también hablar de cambio climático y echar un poquito de luz y un poco de verdad sobre esos temas que si no pasan. Muchas veces a mí me manda gente que no es fanática ni nada por el estilo, Nati, mirá qué interesante este video que encontré. Y es una persona negando el cambio climático y echándole la culpa a cualquier otro factor. Esa persona que está ahí viendo ese material y que dice, uy, qué interesante, sí está, me parece, más abierta y más permeable a recibir información buena, avalada científicamente, que le permita no caer en la trampa de creer cualquier cosa. Me da un poco de vergüenza hablar así, porque parece que fuera una evangelizadora del cambio climático, y no es la idea, pero lamentablemente es una época tan complicada Sí. que tenemos que estar un poco formados y preparados para hablar con argumentos y con fundamentos frente a tanta, ¿cómo decirlo? Falta de Frente a tanta información, me abundancia parece. de debatir sin argumentos sobre cualquier cosa, ¿no? Se Sí. puso muy de moda eso. Sí, porque son los mismos que vos decís terraplanistas, eran los mismos antivacunas, digamos, es un grupo de gente que no cree en nada, digamos, básicamente, o cree en cosas, en falacias, vamos a Sí. decirlo de alguna manera. Bueno, pero los que no creen en falacias son los más de 120.000 seguidores que tenés en Instagram, que es @ecointensa, como estamos en el graph que lo estamos poniendo, y que todo esto nace luego de un viaje en el 2019 por México, ¿es así?
Es así, en realidad yo viajé durante todo el 2018 y en marzo del 2019 volví a Argentina, y en ese viaje la verdad es que tuve la oportunidad de estar mucho en contacto con la naturaleza. Estuve trabajando como voluntaria en un proyecto de protección de tortugas marinas en la Ujú. costa del Caribe en México. Estuve viviendo en un ecocamping también trabajando como voluntaria. Ahí conocí un montón de proyectos de compostaje, de huerta, y empecé a ver algunas experiencias que indicaban que había una forma de vivir mucho más sustentable, que Ujú. implicaba ser responsable con los residuos que generamos, separar los residuos reciclables, por ejemplo, evitar los plásticos de un solo uso, hacer compost, tener una huerta propia. Y eso, la verdad es que también me demostró que no era, si bien yo lo vi en un contexto de mucha naturaleza, que eran cosas posibles en la ciudad. Así que cuando volví a Argentina quise tratar de implementar esas cosas digamos, dentro de mis posibilidades, Ujú. y ahí me encontré con un gran obstáculo que era la falta de herramientas que me daban a nivel municipal, por ejemplo. Yo soy del conurbano, vivía en Lanús en ese momento, ahora vivo un poquito más lejos de la capital todavía, y claro, no había nada, no había ni gestión de residuos, ni compostera domiciliaria, ni información por parte del municipio de qué hacer para vivir una vida un poco más sustentable. Y ahí fue que empecé a autogestionarme esa información, a buscar en internet y a compartir y comunicar, y me convertí yo en algún punto en esa información que estaba buscando para que si había otro curioso, otra curiosa dando vueltas, la tuviera más a mano que lo que la tuve yo. Y eso llevó a que nazca Una vida sustentable, que es tu primer libro. Digo primero porque Así es. seguramente va a haber otro. Y siempre ando con ganas, pero la verdad es que no sé bien sobre qué escribir, porque hay tantas cosas. Y Una vida sustentable fue muy orgánico. A mí me escribieron de Penguin en el 2021, si no me equivoco, o en el 2020, en el 2020 creo, ya no me acuerdo bien, pero me Ujú. escribieron para ofrecerme escribir un libro. Y para mí fue un sueño, obviamente, leer ese mensaje, porque escribo desde los 7 años que tengo diario íntimo y lo Ujú. sostengo al día de hoy, tengo 33. Entonces, para mí la escritura siempre fue una forma de transformar mis pensamientos, mis emociones, nada, de entender un poco mi forma de vivir y mi forma de ver la vida. Y entonces siempre sentí que en algún momento iba a escribir un libro y no sabía sobre qué. Y cuando empiezo con este proyecto, con Ecointensa, y al tiempo aparece la propuesta del libro, fue como un paso lógico a dar, por cómo soy y por mi relación con la escritura, pero no tuve ni que pensarlo, era como muy claro por dónde iba a ir. Era esa transformación entre la vida normal y la vida sustentable. Ahora hay tanto más para escribir que no sé ni por dónde voy a empezar el siguiente, pero algo va a haber en algún momento. Ya les avisaré. Bueno, porque vos también tenés un marco, digamos, yo te puedo dar una punta, porque vos sos abogada, podría haber algún marco legal dentro de la sustentabilidad, ¿no? Si bien ahora hay, por ejemplo, bueno, yo vivo en zona norte, somos de Escobar, acá el municipio, por suerte, tiene hasta una parte que es Escobar Sustentable. Hay muchos lugares para seleccionar los residuos, el reciclaje. Yo el otro día te escuchaba atentamente en la columna en Radio con Vos con Alejandro Berkovich, en Pasaron Cosas, que una bolsita de basura te duraba un mes, una semana, ¿puede ser? Puede ser un montón de tiempo. Mira, una semana seguro, pero un mes te digo que también o más. Porque mira, me vine a buscar la bolsa mientras me estás hablando, pero total estoy en la cocina. Y la verdad es que no generamos basura. Sí generamos residuos en casa, obviamente. Por ejemplo, los residuos orgánicos, que son las cosas que usamos a la hora de cocinar, las cáscaras de frutas, de verduras, las cáscaras de huevo, Pero todo eso bueno, va a la la compostera. yerba. Todo eso va a la compostera. Que se puede tener, En mi perdóname casa. que te interrumpa, ¿Cómo? le decimos a la gente Sí, sí. que se puede tener en un balcón, que no hace falta tener terreno. Yo de hecho no tengo, son 2 baldes de pintura, agujereado, 3 y listo. O sea, es eso. Yo también. Mi compostera son 2 baldes de pintura, exactamente eso. Es una gran compostera el balde de pintura. Pero si no, en la casa de mis papás, mi primer compost fue un pozo, hice un pozo en el jardín y ahí se fue tirando todo. Y si no, para el que puede gastar un peso más y quiere algo más prolijo, más lindo, puede comprarse una compostera. Y Ujú. algunas yo tengo una amiga que vive en un balcón, en un balcón, no, en un departamento.
En Recoleta tiene un balcón y se compró una compostera que gira, entonces mete las cosas ahí adentro, ni lo ve. O sea, no, Claro. y es muy linda. Entonces, hay distintas opciones, pero es bastante importante que uno empiece a gestionar y a compostar los residuos orgánicos porque son aproximadamente un 50% de lo que tiramos a la basura. Entonces, cuando ya eso no va a la bolsa de basura, ya ahí esa bolsa de basura dura más Ujú. tiempo sin tener que sacarla. Y después hay otro porcentaje súper alto de nuestros residuos, que son los reciclables, que es más o menos un 40%, que ahí tenemos los plásticos, los papeles, los cartones, los vidrios, los metales, Ujú. y todo eso se puede llevar a reciclar. Puede ser que lo pasen a buscar por la puerta de casa, como es mi caso, que los viernes hay un camión que es un convenio entre el municipio y las cooperativas de reciclaje de la zona, Muy que importante pasan a también. buscar los reciclables. ¿Cómo? Que es muy importante también es el rol que juegan económicamente las cooperativas, ¿no? Porque además son gente Totalmente. vulnerable, gente que le da el marco para tener un trabajo en blanco y donde, bueno, realmente, bueno, tienen hasta, ¿no? la UTEP. Totalmente, porque organiza y genera una estructura eh, de una actividad que empezó de una manera muy informal, poniendo a la gente en riesgo porque implicaba 100% el revolver la basura, el tratar de conseguir los materiales reciclables en el medio de la suciedad de otros. Y hoy en día, después de un montón de tiempo y un proceso muy largo, esa forma, o sea, ese sistema está mucho más organizado y dignificado en algún punto, ¿no? Porque si uno como ciudadano se encarga de separar los residuos y de poner los reciclables en un lugar y la basura en el otro, Ujú. el reciclador urbano, el cartonero, no tiene por qué revolver la basura. Yo el otro día hice un video sobre este tema, en realidad es un recorte de la columna con Berco y lo subí, y mucha gente desde ese lugar están romantizando la pobreza, romantizan el revolver la basura, y yo pensaba, ese discurso habla más de esa persona que está contestando ese mensaje que de lo que yo dije en la columna y que del trabajo de los recuperadores urbanos, porque en realidad lo que demuestra es que esa persona no tuvo en 20 años la voluntad de entender que ahí había un laburo, que ahí había un trabajo, que ahí había, aparte, una función ambiental importantísima por Ujú. parte de los recuperadores urbanos y nunca tuvo la empatía de hacer lo que estaba a su alcance, que era separar los residuos para que la otra persona con necesidades económicas no tuviera que meter la mano entre los pañales y los restos de comida. Sí, y además Pero bueno, algo son que luchas algo que no culturales. implica, que no, además algo a mí yo no entiendo cuando dicen no hago compostera o no separo los reciclados porque es mucho trabajo. No, no es, caminás 2 pasos, los pones en una cajita. Yo tengo una cajita donde pongo los plásticos, los vidrios, los metales y después los llevo a un lugar donde los separan la gente del municipio porque no pasan los recicladores, por eso yo. Pero bueno, no importa, no es muy difícil, ¿no? Es una cuestión un poquito ponerle un poquito de onda. Nati, vos Total. que tenés más información, no le podemos pedir mucho en época de no empatía a la gente, ¿no? Justamente el No. discurso de odio es lo que hablábamos un poquito recién con Dolina. ¿Cómo es eso que están importando basura? Que te escuché decir el otro día y me quedé impactado. Por eso fue más que nada el contacto. Sí, es en la misma línea de lo que veníamos hablando. En Argentina, o sea, la posibilidad de importar algunos residuos siempre estuvo y de hecho hubo mucho conflicto durante el gobierno de Macri porque quería habilitar también una importación de residuos bastante desregulada y se ejerció mucha presión para que eso no suceda. Lo que venía pasando era que, si bien estaba autorizada en cierto porcentaje la importación de residuos, como pueden ser cartones, chatarra y plásticos, por ejemplo, estaba también muy regulado e implicaba que sí o sí las plantas recicladoras de Ujú. Argentina, antes de comprar basura importada, tenían que asegurarse de gestionar todos los reciclables a nivel interno. Claro. Con esta nueva decisión que se toma y esta liberación, porque es la era de la desregulación, Sí. como ya sabemos, Hasta un ministerio ahí, así que. claro, no se pone ese límite. Entonces, al haber importación de cartón, chatarra, plástico, baja el precio de estos materiales a nivel interno, porque ya la competencia con a lo que se importa es Claro. muy despareja. Esto perjudica directamente no solo a la industria, sino también
a los recuperadores urbanos. Entendamos que la persona que levanta los cartones, que decíamos más temprano, hace unos minutos, Sí. o los plásticos o todos los reciclables, no los junta porque les gusta acumularlo en la casa, sino que los vende a las plantas recicladoras, que lo compran por peso. Entonces, Sí. 1 kilo de cartón tiene X valor en el mercado. Ese valor del cartón en el mercado viene bajando desde que se liberaron la importación hasta en un 75%, o sea, dependiendo de Es si es terrible. en el AMBA o más o en otras provincias, esa fue la caída del precio del cartón. Esto obviamente impacta directamente en la situación económica de todas estas familias y es por eso que lo levantamos el otro día en la radio, que se organizaron más de 100 organizaciones ambientales en contra de esta medida y también para generar un poco de conciencia, porque si vos googleás, no hay prácticamente nadie hablando de este tema. No. También es cierto que están pasando tantas cosas en simultáneo que uno no sabe por dónde arrancar, ¿no? Por dónde salir corriendo y qué voces en algún punto tomar para poder darles difusión. Pero es abrumador y por lo pronto no se ve ningún tipo de intención política en modificar esta decisión y tampoco se ve un compromiso a nivel social de salir a defender a cartoneros y cartoneras y a recuperadores y recuperadoras. No, claramente. Y además está en la agenda política, yo te digo nacional, porque también es mundial y global, que el tema como... De hecho, mirá, te hago un... Capaz que no sabía. Viste que echaron al segundo de la Secretaría de Biodiversidad, que se llamaba. Ahora se volvió a llamar Ministerio de Agricultura. Y mirá si son tan Ujú. cortos de mente la gente del gobierno que le volvieron a poner Secretaría de Agricultura porque la biodiversidad les llamaba a nombre de la famosa Agenda del 2030, donde están Claro. los temas de cambio climático y de ecología fundamentalmente sobre la mesa. Entonces lo vieron como que era algo nada de esa agenda, digo, a ese Sí, sí, nivel sí. a ese nivel de discusión estamos. Mira, esto que vos me estás contando no lo sabía, pero tengo información muy parecida referida a lo mismo, que directamente hay algunos ministerios, esto es muy un off, ¿no? Pero Ujú. en los cuales se está tachando de los documentos, de los proyectos, la frase cambio climático o se está directamente rechazando por tener contenido vinculado con el cambio climático. Entonces, es un nivel de voy a decir ignorancia, permítimelo. Es Sí, un no, está nivel, bien. es un nivel de ignorancia que realmente asusta porque no hay ningún argumento detrás. Es tan simple como tachar cambio climático, tachar Agenda 2030, sin análisis, sin fundamentos, ignorando totalmente la contundente información científica que hay respecto de que el cambio climático es el principal desafío Sí. para la humanidad en este momento y que puede ser desastroso. Como decimos un montón de veces desde el ambientalismo, el planeta sobrevivirá, la naturaleza se regenerará, pero estamos hablando de la posibilidad de subsistir como especie nosotros en la Tierra, porque estamos poniendo en jaque todo el sistema como lo conocemos, los ecosistemas, la biodiversidad, nuestras fuentes de alimento, el clima que rige absolutamente todo, pero no estamos siendo conscientes. No, claramente. Y eso que lo estamos padeciendo in situ, ¿no? Digamos, en Bahía Blanca, bebederos de agua de animales que estaban congelados, ¿no? O hace un par de meses, en el verano, 60, más de 60 grados en Brasil, y lo toman como algo, no sé, anecdótico o divertido. Totalmente. Pero bueno, Totalmente. Y pensemos en las consecuencias económicas que tuvo la claro, sequía de los últimos años en Argentina, sí. sin ir más lejos, ¿no? Nos pasó a nosotros, impactó económicamente de una manera muy grave. Lo seguimos pagando y así todos parece como si fuera algo ocasional, culpa Ujú. de un gobierno totalmente ajeno de las condiciones climáticas, del cambio climático, de lo que implica a nivel económico. Eh,
como comunicadores tal vez seguimos fallando porque no entendemos cómo hacer para que la gente lo comprenda y para que los políticos estén a la altura de las circunstancias, pero seguiremos tratando. Y lo que pasa que enfrente de las corporaciones es muy grande el peso, ¿no? Que hay que en contra de las corporaciones. Si el principal país del mundo, que es Estados Unidos, no se compromete a bajar las emisiones, es muy complicado. También es complicado que, bueno, vos tenías una pequeña columnita, perdón, en Telam, en la página. Bueno, debido al cierre o a esta unificación con RTA ahora, no están más, pero te pueden ver en el canal de YouTube, ¿no es cierto? Así es, sí, lo de Telam la verdad que fue una pena. Fui colaboradora en Telam desde el 2021 hasta diciembre del año pasado y era un segmento que salía todos los domingos, 2 minutos, 1 minuto y medio con temas de actualidad y la verdad que estaba bueno porque podía recoger algunas situaciones a nivel global y otras a nivel local, tanto buenas como malas noticias a nivel ambiental, y es algo que todavía no tiene tanta presencia en los medios de manera sostenida. Entonces era lindo tener ese espacio y era también gratificante recibir mensajes de personas de distintas provincias que me decían que usaban ese contenido para dar clases, por ejemplo, se lo pasaban a los alumnos. Así que nada, es una pena que no esté. Yo traté de rescatar la mayor parte de los videos, hay algunos que no los tengo, pero los fui volcando en mi canal de YouTube para que estén disponibles, porque hay algunos que son conceptos que no cambian en el tiempo, ¿no? La diferencia entre sustentable y sostenible, lo que es la adaptación y mitigación del cambio climático, así que ahí, para quienes quieran arrancar, y aparte en el canal de YouTube también hay un montón de otras cosas, así que pueden chusmearlo. Muy bien. Y también estás escribiendo, o escribías, no sé, porque ya ahora no sé, que dependía de la Universidad de Loma de Zamora en la página El Cordón, ¿puede ser? Escribí, sí, ahora no estoy escribiendo, pero escribí durante el 2023 y el 2022, si no me equivoco. Ahí lo que hacíamos eran artículos más vinculados con ambiente y con urbano, como Ujú. temáticas bien bajadas a tal vez a experiencias que se dieran en el conurbano. Donde sí estoy escribiendo actualmente es en Carbono News, que es un portal específico de temas ambientales. De hecho, ahora me llamaron y estaba escribiendo sobre el tema del Pacto de Mayo porque uno de los El puntos, el Pacto de punto Mayo que número fue en 7, julio. ¿cómo? Si el Pacto de Julio, el punto número 7 Sí. directamente convoca a las provincias a explotar los recursos naturales y le echa la culpa a los políticos que han escuchado a las minorías ruidosas de los ambientalistas que somos financiados por corporaciones millonarias del exterior. Yo sigo entrando Ah, a mi cuenta de bueno. banco a ver cuándo me llegan los millones, pero no me llegó nada, así que voy a ver a dónde presento la queja que nos han escuchado en teoría los políticos a nosotros y que hemos frenado. Nunca creí que el ambientalismo iba a tener tanto poder como en la imaginación del presidente, que hemos frenado el progreso de la Argentina. Así que nada, estaba escribiendo justo sobre eso y en estos días seguro se publicará en Carbono News. Y esto hace que, por ejemplo, provincias como Jujuy, ¿no? Digamos, exploten a través del fracking o el tema del litio, el famoso oro blanco que le dicen, Mm. o aguas en el caso de Neuquén, que la gente se puso de pie. Digamos, ahora van a tener más poder las provincias para poder regalar los recursos naturales, básicamente. Sí, tenemos un historial en Argentina, en las provincias que luchan contra la minería, de mucha resistencia y ahí yo conservo un poquito la fe de que son pueblos muy acostumbrados a frenar, ¿no? Ese tipo de avances. Pero obviamente que tengan un guiño tan claro las mineras o las grandes empresas extractivistas para hacer lo que quieran es complicado, ¿no? Porque deslegitima mucho la lucha en algún punto. Y también es la primera vez en Argentina que se coloca al ambientalismo como un enemigo Sí. público. Pasamos de ser la minoría que a nadie le importaba, que hablaban los hippies que queríamos cuidar a los pajaritos, a ser el demonio socialista personificado. Entonces, viste, es una cosa muy rara, cambió todo muy rápido en muy poco Sí, tiempo sí. y todavía nos estamos adaptando. Pero creo que va a haber mucha resistencia por parte de la gente que ya tiene esa gimnasia en ponerle un freno a las mineras. Pero bueno, va a requerir también de vuelta, digo, ¿no? Como de un compromiso de la sociedad. Va muy poco tiempo de gobierno, aunque los que estamos Oh, así tan parece en una contra. eternidad.
parece una eternidad, pero van solo 7 meses. Sí, Yo creo ya lo que sé. la gente que lo votó con convicción, esto todavía no está preparada para abrir los ojos. Lo voy a decir con esta soberbia, perdón. No, Pero está creo bien. que son procesos que toman su tiempo, a que a uno le toque realmente el bolsillo, que realmente afecte algo que tiene al lado, para decir, uy, la pifié, no banco esto. Ujú. Y ahí me parece que paciencia y que mientras los que sabemos que esto no está bueno, hay que seguir con amor y con autocuidado también, tratando de visibilizar y de plantear alguna alternativa más sostenible y menos dañina con el ambiente. Nati, para cerrar, porque ya nos vamos, danos, digo, a la gente y a mí también que lo pueda hacer, 5 tips para nada, ayudar al planeta. Bueno, vamos con el primero, empezar a separar residuos. Vos Ujú. decías que es muy simple, tal vez requiera al principio un pequeño esfuerzo de logística, decir, bueno, en este rinconcito de la casa voy a poner un tacho grande para los reciclables, pero bueno, en el libro lo comparto bastante, así que pueden buscarlo en Una vida sustentable, cómo hacer para dar esos primeros pasos para separar residuos en casa. Segundo tip, empezar a compostar. El compost es algo maravilloso, te cambia realmente la vida, no lo digo en broma, Mm. es fantástico porque uno ve cómo algo que era basura, como son los restos de comida, se convierte en tierra Ujú. a los 2 meses. Se llena de lombrices, es una tierra fértil que se usa para las macetas, de ahí en primavera empiezan a surgir plantas de zapallo, plantas de tomate o de lo que hayamos comido, Sí, es y eso verdad. es súper gratificante, así que ahí ya vamos 2. El tercero es informarse, me pueden seguir a mí en Ecointensa y pueden seguirme a mí, a partir de eso seguir a otras amigas y otros colegas que comparten mucho sobre temas ambientales y estar informados sobre esto para poder ir a las marchas, participar y poner esto, como les decía antes, en la mesa de conversación. Cuarto consejo, evitar usar plásticos descartables lo más posible. Ujú. Usamos mucha botellita descartable, mucha botellita de plástico y esas son cosas que podemos reemplazar muy fácilmente llevando una botella de plástico reutilizable siempre Claro. con nosotros y llevando una bolsa de tela para hacer las compras. Porque la contaminación plástica, de la que no hablamos, pero otro día podemos charlar, es también un problema muy, muy, muy grande y depende mucho también del consumo de las personas. Y el quinto, reducir nuestro consumo de carne y de productos derivados de animales, Ujú. si no evitarlo, digo, pero por lo menos reducirlo. Nosotros tenemos una tendencia a comer mucha carne en Argentina, ahora está carísima, pero Sí. bueno, digo, como culturalmente, y la verdad es que la industria ganadera genera un impacto ambiental muy grande por las emisiones de gases de efecto invernadero y además por lo que implica la extensión de la frontera agropecuaria, que es sacar bosque nativo, sacar humedal para sembrar alimento para las vacas y poner vacas. Entonces, si empezamos a comer una dieta más basada en plantas, de consumo local, producción estacional, vamos a estar también beneficiando muchísimo a nuestro planeta. Bueno, cumplo con los 5, debo decir, ¿eh? Así que hice las 5 Bien. tildes. Nati, recordanos el portal donde podemos leerte, perdón. Bueno, en @ecointensa y Sí. si no, mañana la nota esta que les conté va a estar en Carbono News. Y me Y pueden escuchar en Radio con Vos cada 15 días con Ale Berco. sí, los miércoles, ¿eh? Los martes. Martes, en los últimos 5 minutos del programa le vamos a escribir a Ale, le vamos a decir, dale más minutos, Ale. Está siempre en las Decime. corridas, no puede ser. Tenés un montón que decir y siempre te quedás con la mitad. Bueno, por lo menos acá te dimos más minutos. Fuimos más Gracias, generosos que gracias, Ale. gracias. Está bueno hablar largo y tendido. Bueno, muchísimas gracias, Nati. A vos. Que tengan buenas noches. Gracias, Gracias por la invitación. por favor. Ahí pasaba Nati Macei, la Eco Intensa, la pueden seguir en las redes. José, abrigate. Hoy no vas a esperar el 291, hoy te llevo a casita. 3,8 la temperatura, se te va a congelar el pitulín, si no. Señores, nos reencontramos dentro de 7 días. Alejandro Dolina, Marina Glesser, la Eco Intensa. ¿Qué más te puedo decir? Feliz día a los comerciantes, a los dueños, ¿no? A los dueños, porque los empleados, lo que le sacan la plusvalía, eso es el 23 de septiembre. Nosotros nos reencontraremos dentro de 7 días, nos vamos con Masacre y Santiago Motorizado en la máquina del tiempo. Que tengan buena semana y como siempre le decimos, a coger, que se acaba el mundo. Chau, cuídense.